Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú, quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la reconstrucción nacional que va a abarcar desde el periodo desde 1883 a 1899. En este caso vamos a tocar la segunda parte o el segundo gobierno que va a afrontar esta situación o este proceso de reconstrucción. Hay que tener en cuenta que entre estos años, el Estado peruano, como ya había señalado en la clase anterior, se va básicamente a abocar a la reconstrucción de un país que había sido devastado por la guerra, ¿no? Entonces, en el aspecto político, la reconstrucción nacional se va a dar en dos etapas, ¿no? Lo que viene a ser el segundo militarismo y el gobierno de Nicolás de Piérola. Hay que señalar, jóvenes estudiantes, que luego de la catástrofe que había significado la Guerra del Pacífico para el Perú, la sociedad peruana va a buscar reconstruir el país. Es así que se va a crear entonces un sistema político destinado a promover el crecimiento y la modernización del Estado. Para poder comprender este proceso, debemos identificar la información sobre los hechos económicos, sociales, políticos ocurridos desde ese tiempo, ¿no? Entonces, para ello es importante que conozcamos el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que va desde 1886 a 1890. Básicamente, el gobierno de Cáceres se va a iniciar en 1886, donde va a imponer una política de austeridad en los gastos burocráticos. Va a reorganizar el ejército y la marina. Asimismo, también procedió a anular el billete fiscal, que intentó de alguna u otra forma compensar la desaparición de la moneda, ya que carecía de un valor real. Del mismo modo, en busca de una solución rápida a la bancarrota, va a ser justamente lo que viene a ser la firma del contrato Grace con los acreedores extranjeros, y promovió la inversión de los capitales extranjeros en el Perú. Pero eso lo estaremos analizando un poco más adelante. Entonces, Cáceres fue elegido como presidente constitucional del Perú en las elecciones generales, como ya lo señalé, de 1886, y gobernó el Perú por primera vez desde junio de ese año hasta el 10 de agosto de 1890, 4 años que según la Constitución era lo que establecía, ¿no? Su gobierno va a formar parte del proceso de reconstrucción nacional tras la guerra con Chile. Algunos datos que debemos tener en cuenta de Andrés Avelino Cáceres es que su nombre completo es Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Designación fue presidente constitucional de la República del Perú en 2 ocasiones. Periodo de gobierno, durante su primero, fue del 3 de junio del 86 hasta el 10 de junio de 1890. 4 años, según lo que la Constitución había impuesto. Su partido político, como ya sabemos, y lo había señalado en una clase anterior, va a ser el Partido Constitucional. Sus vicepresidentes, su primer vicepresidente va a ser Remigio Morales Bermúdez, quien va a ser su sucesor, y también está Aurelio de Negri como su segundo vicepresidente. Su predecesor era Antonio Arenas Merino, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros, y su sucesor va a ser Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Como les había señalado. El periodo de la historia del Perú está enmarcado dentro de la reconstrucción nacional, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos? Debemos tener en cuenta que en aquella situación, en el contexto en que se va a desarrollar el gobierno de Andrés Avelino Cáceres,
debemos tener en cuenta que el Perú no tenía liquidez, es decir, no contaba con dinero. Había el problema monetario, es decir, la devaluación de la moneda. Teníamos una deuda externa que que ascendía aproximadamente a los 50 millones de libras esterlinas. También tuvo la función de reorganizar el ejército, también la marina. Adquirió en ese mismo trance lo que viene a ser la cañonera Lima, porque como recordaremos, el Perú estaba pues después de la guerra con Chile, quedó devastada y básicamente quedó sin ningún respaldo. Se va también a crear las juntas departamentales en un afán de descentralización. También se va a crear el Banco Italiano y se creó la Sociedad Geográfica. Además, se produjo el litigio con el Ecuador en 1887 debido a la invasión ecuatoriana en la selva norte, ¿no? Que hay que señalar que no va a ser la primera, sino que le hemos visto en reiterados periodos que va a tener pues esta visión de querer quitarnos nuestro territorio. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Sin lugar a duda, el endeudamiento del Perú. Para construir ferrocarriles, el Perú tuvo que concertar los empréstitos de 1869 y 1870 en el gobierno de Pardo, recordarán ustedes, Pardo y Mariano Ignacio Prado, y en 1872, después de la guerra con Chile, también el Perú tenía pues una cuantiosa deuda externa proveniente de estos empréstitos y que no pudo pagar. En ese sentido, estos empréstitos contaban con la garantía de la riqueza que habíamos perdido, como el salitre, o que estaba en parte comprometida con el Tratado de Ancón, o en varias o en vías de extinción, como el guano. Al Perú, para responder a sus acreedores, no le quedaba en 1886 otra riqueza que los propios ferrocarriles que habían construido con el dinero de las mismas personas que nos emprestaron. Es así como se va a dar la firma del contrato Grace. Hay que señalar que la firma del contrato Grace es básicamente eh, la- eh, debemos tener en cuenta que de las políticas económicas de Cáceres, la que de mayor impacto tuvo justamente la firma de un contrato con Michael Grace, representante de los tenedores de bonos de la deuda peruana. Dicho contrato básicamente lo que aprobado por el Congreso en octubre de 1889, lo que establecía era la formación de una compañía de tenedores de los bonos de la deuda peruana, la Peruvian Corporation. Dicha compañía lo que tenía que hacer es administrar durante 66 años los ferrocarriles peruanos. Además, recibiría 3 millones de toneladas de guano, autorización para la libre navegación por el lago Titicaca y el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. A cambio, se comprometía a cancelar totalmente la deuda externa peruana, que ascendía básicamente a 51 millones de libras esterlinas, que ya lo hemos visto anteriormente, y a terminar algunos tramos del ferrocarril central y del sur. Algunos personajes consideraron a esta medida como excesivas las ganancias de la Peruvian Corporation, pero la mayoría va a considerar que era la forma más rápida de ponerle fin a la insostenible crisis económica. Para eso debemos tener en cuenta que la propuesta de Michael Paul Grace a fines de 1886, en nombre del Comité Inglés de los Tenedores de Bonos de la Deuda Externa del Perú, presentó al gobierno de Andrés Avelino Cáceres el proyecto de un convenio para cancelar la deuda mediante la entrega de los ferrocarriles y el guano. El gobierno sometió la propuesta a la aprobación del Congreso de la República.
Obviamente las reacciones en Perú frente a esta propuesta del contrato gris produjo en el Parlamento y en los diarios discusiones tan apasionadas y polémicas y tan agrias como la que había provocado el contrato Dreyfus. Dentro del debate en el Congreso, el proyecto del convenio se va a discutir durante 3 legislaturas sucesivas, en 1887. Ahora, hay que señalar que para sus adversarios, una minoría tenaz, el contrato Grace no nos convertiría en una colonia extranjera o muy poco menos, ¿no? Para sus defensores era un medio práctico y hasta inevitable de restablecer el crédito del país y atraer los capitales necesarios para la reconstitución de la economía peruana. La aprobación del contrato Grace se da el 19 de febrero de 1887 y luego de realizar los estudios y consultas necesarias, el gobierno del Perú expidió una resolución suprema donde aceptaba la propuesta del contrato Grace. La resolución fue firmada por el presidente Andrés Ablino Cáceres y su ministro Manuel Irigoyen, ¿no? Y de esa forma se va a dar la firma del contrato Gates, que se va a llevar a cabo el 25 de octubre de 1888 entre el gobierno peruano y el Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa del Perú, y sus representantes fueron el ministro de Hacienda peruano Antero Aspillaga y el conde Lord de Amumor, representando al Comité Inglés de los Tenedores de Bonos. ¿Cuáles fueron las disposiciones del contrato Grace? Hay que tener en cuenta que el Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa liberaba al Perú del pago de toda su deuda. Básicamente es eso. Segundo, el Perú en compensación cedía al Comité de Tenedores de Bono por 66 años todos los ferrocarriles del Estado. Tercero, los tenedores de bonos se obligaban a construir y terminar los ferrocarriles de Chilcla a Oroya y de Marangani a Sicuani. Cuarto, los tenedores de bonos se responsabilizaban en reparar y poner en funcionamiento todos los ferrocarriles materiales del contrato. Quinto, el Perú cedía a los tenedores de bonos el guano existente en el territorio nacional hasta una cantidad de 3 millones de toneladas. Quinto, o sexto, perdón, el Perú otorgaba a los tenedores de bono el derecho de libre navegación en el lago Titicaca. Séptimo, el gobierno del Perú entregaría al comité de los tenedores 33 anualidades de 88.000 libras esterlinas cada una. Noveno, el comité de tenedores se comprometía a construir una compañía en Londres que lo represente en sus obligaciones y derechos. Décimo, vencidos los 66 años del que hablaba la cláusula segunda del contrato Grace, serían devueltos a gobiernos libres de todo gravamen los ferrocarriles y nuevas líneas que construyeron. Y último, en mayo de 1890 se constituyó la Peruvian Corporation para la explotación de los ferrocarriles nacionales y de esa forma el Perú canceló su deuda externa y cedió a plazo fijo sus ferrocarriles. Ahora, hay que tener en cuenta cuáles fueron las medidas económicas del gobierno de Cáceres. Entre las principales tenemos, por ejemplo, que se va a dar la convención del sol billete devaluado por el sol moneda. Se va a dar la aplicación de impuestos como a timbre, tabaco, alcohol, naipes, impuesto personal, el estanco del opio. También se va a permitir la explotación del yacimiento petrolífero de la Brea y Pariñas en Piura. La empresa inglesa London Pacific Petroleum Company se va a encargar de la explotación de Brea y Pariñas. Y de esa forma llega al final de su gobierno, que básicamente al finalizar su primer gobierno constitucional, Andrés Ablino Cáceres convoca elecciones, donde resulta vencedor de las elecciones el oficialista Remigio Morales Bermúdez, quien era su primer vicepresidente. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar la siguiente semana.